Tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz, salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Los últimos pasos de Jesús se conmemoran todos los viernes en Jerusalén en una procesión medieval conocida como la Vía Dolorosa. 14 estaciones marcan los hechos que rodean la angustiosa marcha de Jesús hasta la cruz, finalizando con los lugares tradicionales de su crucifixión, entierro y resurrección albergados en la actual iglesia del Santo Sepulcro. Ahora nos encontramos en la capilla del Gólgota. Y debajo de este cristal, aquí, podemos ver muy bien el lecho de roca. El lugar exacto de la cruz está ahí, debajo del altar. Bajo la rotonda de una capilla contigua se encuentra tal vez el lugar cristiano más santo de todos, la tumba de Jesús. La rotonda tiene en su centro una edificación que marca el lugar del entierro y la resurrección. Ahora estamos en la capilla, que con su forma actual se remonta a principios del siglo XIX y sustituyó la cámara tallada en la roca que una vez estuvo aquí y en cuyo interior enterraron a Cristo. Los peregrinos han estado venerando los lugares tradicionales de la muerte de Jesús durante casi 1700 años. Pero ¿cómo saben que son auténticos? La respuesta a esa pregunta se encuentra en un lugar insólito: la Roma imperial. En el 325 después de Cristo, Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma, decretó que los lugares de la muerte de Jesús debían ser adornados con una gran basílica. Cuando su madre, Helena, partió en una peregrinación a Jerusalén 2 años más tarde, hay quienes creen que su misión era localizar los lugares y pedir la construcción del santuario. Lo que trajo fue dinero, no conocimiento, y para determinar los lugares se limitó a preguntarle a los vecinos. Y le hablaron de un lugar muy extraño. Le dijeron que estaba enterrado debajo del templo de Venus, ¿no? Pero bueno, un momento, ¿cómo es posible? Los cristianos de la zona le habrían explicado a Helena que en el año 70 después de Cristo los soldados romanos habían destruido Jerusalén. Cuando el emperador pagano Adriano reconstruyó la ciudad, hizo que taparan con tierra el lugar de la muerte y resurrección de Jesús y que lo coronaran con un templo a Afrodita. La emperatriz Helena se horrorizó con el relato. Ordenó que derribaran la estatua de Venus de inmediato y que quitaran la tierra. Para su asombro, bajo el templo pagano los obreros encontraron una antigua tumba. Esto es bastante espectacular cuando lo piensas. Tras excavar hasta allí abajo, a más profundidad de la que ningún ser viviente había visto antes, encontraron unas tumbas. Que diera o no con la tumba exacta es muy especulativo. Pero el que excavara y encontrara una serie de tumbas le da alguna verosimilitud al hecho de que pudiera estar en el lugar correcto. Convencido de que aquel era el sitio auténtico, el emperador Constantino decretó que los lugares de la muerte y resurrección de Jesús fueran conservados en un espléndido complejo. Pero entonces, claro, tuvieron un problema. Porque si tienes una tumba subterránea y quieres incorporarla a una iglesia, entonces tienes que cortar la roca a su alrededor para meterla en un edificio de algún tipo. Así que eso fue exactamente lo que hicieron. Corta la colina existente en 2 formaciones cúbicas de roca.
Una de ellas era el sitio sobre el que tradicionalmente estuvo la cruz, el lugar de la crucifixión o Gólgota, y el otro era roca cúbica, que se encontraba dentro de la tumba, de la cual resucitó Cristo. Tras 10 años de construcción, la primera iglesia del Santo Sepulcro fue dedicada en el año 355 después de Cristo. Se convirtió rápidamente en el lugar de peregrinación más importante de la cristiandad. Según fue creciendo la fama de la iglesia, asimismo aumentaron las leyendas sobre la emperatriz Helena. Su nombre fue relacionado con el descubrimiento de numerosas reliquias religiosas, incluyendo la auténtica cruz en la que Jesús fue crucificado. Una capilla en el sótano de la actual iglesia del Santo Sepulcro conmemora el descubrimiento de la milagrosa reliquia. Ahora nos encontramos en la parte subterránea, que es la capilla del hallazgo de la cruz. Esta zona, que tiene este pequeño altar donde vemos las velas, es el lugar exacto donde la emperatriz Helena encontró, según se dice, la verdadera cruz. Sin embargo, el Dr. Barkey cree que la tradición es falsa. Este lugar no fue abierto ni quedó al descubierto durante los tiempos de la primitiva comunidad cristiana. No fue penetrado antes de la época medieval. Algunos eruditos incluso se cuestionan si Helena tuvo algo que ver con la iglesia del Santo Sepulcro. Las fuentes históricamente solventes no relacionan a Helena ni con el hallazgo de la cruz ni con el de la tumba. Y cuando fue a Jerusalén, no se menciona ninguna relación entre Helena y la iglesia del Santo Sepulcro. Esta relación es una tradición posterior. Pero no todos coinciden con el análisis del Dr. Drivers. Yo sí creo en el hallazgo de la cruz. Creo que algo pasó, porque si no, no habría habido motivo para que la iglesia de Jerusalén aceptara que el lugar de la crucifixión estaba donde Helena dijo que tendría que estar. Estamos muy seguros de que Helena sí encontró una tumba del siglo I en el lugar donde la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra actualmente. Cuando Helena vino a Jerusalén, encargó una iglesia en el lugar donde Jesús había muerto. Cuando excavaron, seguro que rezando por tener suerte, encontraron la tumba que había sido venerada en la memoria de Jerusalén. Ahora, no tengo ni idea de si ella estuvo presente o no. Dudo que permaneciera allí tanto tiempo. Independientemente del papel que tuviera su madre en ello, la basílica original de Constantino estuvo en pie durante casi 700 años. Pero en el 1009 después de Cristo, la iglesia sucumbió al cambiante clima político. Hubo un terrible califa fatimí llamado Al-Hakim que llegó a Jerusalén y ordenó que todas las iglesias cristianas fueran destruidas, incluyendo la tumba de Jesús. Así que la propia tumba de Jesús fue destruida hasta los cimientos, casi completamente arrasada, y toda la superestructura de basílica fue destruida. Casi transcurrió un siglo antes de que los ejércitos cruzados se hicieran con el control de Jerusalén en 1099 y construyeran una nueva iglesia. En los años que siguieron, la estructura sufrió numerosas incorporaciones y remodelaciones que crearon una mezcolanza de estilos. Este edificio, no muy hermoso, pero a la vez de lo más interesante, este edificio es una especie de libro de historia que incluye páginas de distintos periodos. Si miramos las obras de arte en la iglesia, algunas pueden ser ejemplos del mal gusto y otras pueden ser valiosísimas obras de arte.
Es una mezcla increíble de fechas distintas, de gustos distintos, de tipos de arte distintos, de distintos niveles de calidad de trabajo. A lo largo de la historia, diversas confesiones lucharon por el control de la Iglesia, recurriendo con frecuencia a una violencia muy poco cristiana. En 1852, un edicto imperial turco terminó finalmente con las luchas, pero provocó una polémica aún mayor. Hacia mediados del siglo XIX, se había producido una lucha por el poder y el control de los santos lugares de la muerte y resurrección de Jesús en la Iglesia del Santo Sepulcro. Hoy día, la Iglesia del Santo Sepulcro está dividida entre una serie de grupos distintos. Los tres más importantes son los ortodoxos griegos, los ortodoxos armenios y los católicos romanos. Siempre han estado en conflicto, en parte por el simple hecho de estar allí. Es decir, solo están en posesión de ella y no tienen mucho que hacer. Así que, bueno, la gente se aburre y surge en rencillas. En un intento de acabar con las luchas, el sultán turco Abdülmecid formalizó el control del santuario en 1852, editando un folleto de 21 páginas llamado El Status Quo. Aún en uso en la actualidad, el Status Quo expuso reglas detalladas y horarios que regularan cuándo y cómo cada confesión podía usar la Iglesia. Por eso, incluso hoy día, en la sección católica, la misa es en latín, no en la lengua vernácula como en el resto del mundo, porque ese era el idioma utilizado cuando se hizo el tratado. Pero el aspecto más polémico del status quo no trataba de nada que estuviera incluido en el documento, más bien con a quién excluía. Este Santo Sepulcro ya estaba dividido entre tres confesiones distintas y los occidentales. Esto es, los protestantes fueron los últimos en llegar. No quedaba ninguna parte para ellos. Así que entre los protestantes hubo un gran deseo de probar que los armenios, los griegos y los católicos estaban equivocados y que la tumba estaba realmente en otro sitio donde ellos pudieran orar. Una de las razones por las que a los peregrinos que visitaban Jerusalén en el siglo XIX les costaba aceptar al Santo Sepulcro como el lugar correcto era porque saltaba a la vista que estaba dentro de las murallas de la ciudad vieja. Y sabemos que Jesús fue conducido más allá de la muralla para ser crucificado, que siempre se enterraba fuera de la ciudad y que, indudablemente, la sentencia de muerte tendría que haberse cumplido fuera de la muralla. Uno de los oficiales más famosos de Gran Bretaña, el general Charles el Chino Gordon, visitó Jerusalén en 1882 y sumó su imponente voz a la creciente polémica sobre el Santo Sepulcro. El general Gordon era un místico, una persona poco común en muchos sentidos. Y cuando estuvo aquí en Jerusalén, fue evidente que quedó insatisfecho con la iglesia del Santo Sepulcro y se convenció de que la cantera fuera de la puerta de Damasco era el lugar de la crucifixión. Siguiendo una serie de misteriosos símbolos proféticos, Gordon exploró las colinas al norte de Jerusalén y se encontró con un barranco de rocas desnudas que guardaba un raro parecido con una calavera humana. Creyó haber visto dos cuencas en el gran barranco. Esta es la cabeza, esta es la calavera, este es el lugar de la calavera, este es el lugar de la ejecución. De hecho, le escribió a la reina Victoria y le dijo: hemos descubierto el Gólgota. Ella no quedó convencida, ni mucho menos, porque la reina Victoria estaba emparentada con la familia que había acreditado el Santo Sepulcro como el lugar tradicional. Pero su opinión fue publicada, y por eso empezaron a buscar pruebas por toda esa zona de una tumba de un judío acomodado que encajara con la información en las Escrituras.
Después de esto, rogó a Pilato José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie aún había sido depositado. Allí pues, a causa de la preparación de la Pascua judía y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Buscando entre las colinas cercanas, los partidarios de la teoría de Gordon se encontraron con una solitaria tumba en la roca que había sido excavada algunos años antes. Rápidamente anunciaron que era la auténtica tumba de Jesús, la tumba del jardín. Ahora descendemos hacia la tumba propiamente dicha, una tumba que está horadada en roca sólida. Podéis ver con toda claridad la roca original a lo largo de la fachada del barranco. No es una cueva natural, sino una tumba hecha por el hombre, y quiero recordaros que la tumba de Jesús no era una cueva natural, sino una horadada en la roca. Y cuando llegamos a la tumba, vemos que es bastante amplia. Solo un hombre acomodado podía permitirse construir una tumba de este tamaño para el uso exclusivo de su familia. En la tumba hay dos fosas. Hay una a este lado con una almohada de piedra para la cabeza, aquí, y un lugar tallado en la roca para los pies. La costumbre en aquellos tiempos era preparar la tumba para el entierro, pero tallar el espacio para los pies solo cuando se sabía el tamaño de la persona que sería enterrada. Esta es la tumba que creemos que pudo ser utilizada, si es, en efecto, la tumba de Jesús. Todo parece encajar y concuerda con la información en las Escrituras. La tumba judía de un hombre acomodado en un jardín cercano al posible lugar de la crucifixión. En 1894, un grupo encabezado por el arzobispo de Canterbury compró la zona que comprendía la tumba y la colina de la Calavera y fundó la Asociación de la Tumba del Jardín. Hay quienes hacen comentarios un tanto condescendientes de que los protestantes se sentían excluidos del Santo Sepulcro y por lo tanto quisieron crear su propio santuario donde sentirse a gusto. Pero he leído suficiente material para saber que ellos creían sinceramente que este podría ser el verdadero lugar de la muerte y entierro de Jesús. Sin embargo, no todos apoyaron esta nueva identificación. El excavador originario de la tumba del jardín, Claude Conder, publicó una punzante refutación del lugar en 1909. Excavaciones arqueológicas posteriores realizadas en el lugar confirmaron sus sospechas. Una investigación arqueológica de la tumba del jardín demostró fuera de toda duda que esa cueva funeraria pertenece a la época del primer templo, a la Edad de Hierro. Es una tumba del siglo VI u VIII a.C. No podría ser la tumba sin estrenar de José de Arimatea. No muestra ninguna de las características de la época del segundo templo. Veréis, desearía sinceramente que la tumba del jardín fuera el lugar del entierro de Jesús. Es un lugar tan bonito. Pero me temo que no lo es. La tumba del jardín es una típica tumba de bancos de la Edad de Hierro, de varios siglos antes de Jesús, que es, me temo, demasiado antigua para ser el lugar donde fue enterrado Jesús. Y dicho sea de paso, no hay pruebas de que estas tumbas fueran reutilizadas durante los tiempos de Jesús. Un lugar precioso, pero no es la tumba de Jesús. Con todo, hasta el día de hoy, hay quienes se aferran a la creencia de que la tumba del jardín es la auténtica tumba de Jesús. La Asociación de la Tumba del Jardín, desde su fundación y aún en la actualidad, nunca ha afirmado categóricamente que este sea sin duda el lugar de la muerte y entierro de Jesús. Porque como creyentes cristianos queremos respetar la integridad de aquellos que sirven a la Iglesia del Santo Sepulcro y a los que creen y enseñan que ese es el lugar. Así que nuestra posición es que puede ser, pudiera ser, podría ser, y mucha gente cree que lo es. Como los debates acerca de la legitimidad de la Iglesia del Santo Sepulcro continuaron,
Los arqueólogos tenían muchos deseos de abordar la cuestión, pero se enfrentaron a un problema de gran importancia. Hubo pocas excavaciones en el Santo Sepulcro por lo delicado del lugar y porque tienes que obtener un permiso de las autoridades eclesiásticas, y levantar los suelos no es algo en lo que estén particularmente interesados. Con la iglesia del Santo Sepulcro oficialmente en zona prohibida para sus palas, los arqueólogos tuvieron que buscar otras formas de examinar el problema de su autenticidad. Centraron su atención en la cuestión de si el lugar estaba fuera de la muralla en tiempos de Jesús. Si el Santo Sepulcro estaba fuera de la muralla, como tradicionalmente se cree, muy bien podría haber sido la posible localización. De modo que la pregunta del millón es, ¿dónde estaba la muralla en el momento en que Jesús fue crucificado? Los especialistas sabían que cuando el emperador Constantino construyó su iglesia, estaba situada dentro de las murallas romanas de Jerusalén. También sabían que el lugar había estado dentro de la llamada Tercera Muralla, que el rey Agripa construyó en el año 41 después de Cristo, años después de la muerte de Jesús. Lo que no sabían era la posición de la muralla anterior que se alzaba en tiempos de Jesús. Esta segunda muralla, lamentablemente, no aparecía en ningún mapa y mereció apenas una corta y desconcertante mención en la obra de Flavio Josefo, el antiguo historiador judío. La segunda muralla empezaba desde la puerta que llaman Genat, que pertenecía a la primera muralla. Solo abarcaba el barrio norte de la ciudad y llegaba hasta la Torre Antonia. Konrad Schick fue un arquitecto alemán que trabajó en el siglo XIX y excavó un profundo pozo en el lado oriental de la iglesia del Santo Sepulcro. Allí se encontró con una pendiente muy pronunciada, una especie de barranco de piedra, y debajo de él había un montón de piedras alineadas que parecían provenir de una muralla. Yo creo que esas piedras provenían de la segunda muralla de Jerusalén, pero sin una excavación arqueológica apropiada, hecha con métodos modernos, no podemos estar seguros de que se trate de la segunda muralla. Los expertos empezaron a lamentarse. ¿Cómo podían esperar probar alguna vez que la iglesia del Santo Sepulcro estaba situada dentro de la muralla si no podían dar con la muralla? Una persona creyó que podría tener la respuesta a este aparente acertijo: la arqueóloga británica Dame Kathleen Kenyon. Mientras excavaba en el barrio cristiano de Jerusalén, en 1961, Kenyon descubrió pruebas de que había sido una cantera fuera de las murallas de la ciudad en tiempos de Jesús. Como esta excavación del lugar C estaba muy cercana a la iglesia del Santo Sepulcro, Kenyon se preguntó si también podría aportar pruebas indirectas sobre los lugares tradicionales de la muerte y entierro de Jesús. Como el lugar C se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén hasta el siglo II después de Cristo, se puede deducir que el lugar que ocupa la iglesia estaba extramuros en la fecha de la crucifixión. No hemos probado, claro está, que la iglesia esté en el lugar del Calvario y el sepulcro, pero hemos demostrado que puede estarlo. 3 años más tarde, las conclusiones de Kenyon fueron corroboradas por el trabajo del arqueólogo franciscano Virgilio Corbo. Cuando se cavaron 13 zanjas para inspeccionar los precarios cimientos de la iglesia del Santo Sepulcro, el padre Corbo aprovechó la oportunidad para echar un vistazo debajo de la estructura. La verdad es que si miráis el suelo del patio y el del edificio, hay losas de piedra extraíbles y tablas de madera cubriendo fosas en el suelo. Son las excavaciones arqueológicas que fueron llevadas a cabo por Virgilio Corbo, uno de los arqueólogos franciscanos que realizó el trabajo dentro de la iglesia. Las excavaciones de Corbo demostraron que la zona debajo de la iglesia del Santo Sepulcro había formado parte de una enorme cantera en tiempos de Jesús, la misma descubierta por Kathleen Kenyon.
Pueden encontrar pruebas de extracciones alrededor de esa zona. Su ancho es de aproximadamente 150 metros y de unos 200 de largo de esa antigua cantera. Así que también está mucho más allá del perímetro de la iglesia del Santo Sepulcro. Algunas de las pruebas de extracciones en la iglesia del Santo Sepulcro pueden verse dentro de la capilla subterránea del hallazgo de la cruz. De hecho, esta es una cueva en un lecho de roca. Podemos ver el techo rocoso. Podemos ver los muros tallados en la roca. Y en el techo podemos ver señales de las extracciones. Las marcas de piedras que fueron extraídas de aquí por los canteros. La actividad en esta cantera demuestra sin duda que el lugar estaba entonces fuera de la ciudad. No iban a hacer extracciones debajo de sus propias casas. Aunque la mayoría de los investigadores acogieron el descubrimiento de la antigua cantera como prueba de que la iglesia del Santo Sepulcro podría ser el verdadero lugar de la muerte y entierro de Jesús, aún tenían dudas. Pero eso pronto cambiaría con el inicio de otra extraordinaria serie de excavaciones. Con el éxito de las primeras investigaciones del padre Virgilio Corvo alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro, pronto le siguieron otras excavaciones. Las diversas comunidades a cargo de la iglesia del Santo Sepulcro emprendieron sus propias excavaciones en distintos sitios. Así que los armenios excavaron en la zona detrás de la capilla de San Bartan y también bajo el suelo. Y la iglesia ortodoxa griega lo hizo alrededor de la roca del Calvario. Se encontraron con algunos artefactos muy interesantes y datos que nos ayudan a entender exactamente qué pasaba en tiempos de Jesús. Entremos. Excavada por los arqueólogos armenios en los años 70, la capilla de San Bartan consta de una serie de cámaras anteriormente desconocidas que suelen tener su acceso prohibido al público. Esta es la capilla de San Bartan y los mártires armenios. La verdad es que es uno de los lugares más fascinantes dentro de este complejo del Santo Sepulcro. Forma parte de la misma cantera que hemos visto antes. Está rematada con un techo rocoso hecho de piedra, menos apropiada para la construcción, por lo que fue dejada como techo por los canteros. Y dentro podemos ver las marcas de las extracciones. Excavando a más profundidad en las secretas cavernas, los entusiasmados excavadores revelaron pruebas de casi todos los capítulos de la larga y compleja historia de la zona. Aquí podemos ver el lecho de roca al descubierto. Fue muy emocionante. Y por supuesto se hicieron muchos hallazgos arqueológicos importantes que se remontan a la Edad de Hierro. Y más tarde, vestigios que incluían el Foro de Adriano, además de restos de los cimientos de la Basílica de Constantino el Grande. Dentro de la capilla principal de San Bartan, los excavadores hicieron su descubrimiento más fascinante. Un dibujo que el Dr. Barkey cree que data de principios del siglo IV. Sobre la superficie lisa de una de las piedras, se ven los restos de un fresco pintado en una de sus caras, que muestra la imagen de una embarcación. Debajo de ella hay una inscripción en latín que dice Domine Ibimus, Señor fuimos, que es una especie de respuesta al salmo que dice: a la casa de Jehová iremos en Jerusalén. De modo que esta es la respuesta: Señor fuimos. Esto es una afirmación de peregrinos. Es la prueba más antigua de peregrinación a este lugar y confirma
que incluso antes de la construcción constantina del primer edificio cristiano en este sitio, el lugar era venerado por los peregrinos. Muchos especialistas discreparon de la teoría de Barkey y en lugar de eso atribuyeron el grafito a los paganos del siglo II que vivían en la ciudad romana de Adriano. Pero esa polémica palideció comparada con la provocada por las nuevas excavaciones en la capilla que contiene la roca del Calvario o Gólgota, considerado como el lugar auténtico donde Jesús fue crucificado. En este punto, tenemos una roca elevada, que es lo que queda de una colina rocosa más grande, que fue cortada por el emperador Constantino y fue dejada como un afloramiento rocoso sobre el que la capilla está situada hoy día. Debajo del altar hay lecho de roca al descubierto y un círculo de plata que marca el lugar donde estuvo la cruz. En 1988, los excavadores ortodoxos griegos quitaron el revestimiento del suelo alrededor de la roca del Calvario o Gólgota, lo que le dio a los arqueólogos la primera oportunidad en casi 900 años de examinar todo el antiguo afloramiento rocoso. Lo que encontraron les llenó de asombro. Por primera vez se entendió que la roca del Calvario era una especie de pequeño dedo que apuntaba hacia arriba desde la base de la cantera. Era sumamente largo y bastante delgado. Y además casi hueco en un sitio. Así que resultaba obvio por qué lo dejaron los canteros. Lo dejaron porque la roca no servía para nada. Tras estudiar la roca, la doctora Taylor se convenció de que no podía ser el lugar donde fue crucificado Jesús. Por lo que veo, habría sido logísticamente imposible para los soldados romanos crucificar a 3 personas sobre ella. No es especialmente ancha. Y los soldados romanos tendrían que haber estado al pie de ella y de alguna manera subirlos a esa estructura tan rara para crucificarlos en lo alto. Así que hay varias cosas respecto a ese lugar tradicional de la crucifixión, que es la roca del Calvario, que simplemente no encajan con el relato del Nuevo Testamento. Es demasiado difícil juntar ambas cosas. Pero algunos eruditos no se dejaron convencer por el razonamiento de la doctora Taylor. Mirad, lo que tenemos en la actualidad de la roca del Calvario solo es un fragmento. Pudo haber sido más grande. No podemos estar completamente seguros de que en el momento de la crucifixión la roca no doblara o triplicara ese tamaño. Así que no puedo coincidir totalmente con la idea propuesta por Joan Taylor de que sea imposible. Siempre hay una posibilidad. Sin embargo, yo creo que el término Gólgota se refiere a la zona en general antes que a un elemento concreto. Así que la crucifixión pudo haber sido en cualquier lugar en esa zona. La doctora Taylor está de acuerdo. Ahora cree que Jesús fue crucificado en la cantera conocida como Gólgota, pero 200 metros más hacia el sur del emplazamiento tradicional. Creo que el lugar de la crucifixión estaba cerca de la puerta Genaz. Y esa puerta fue identificada por Abigad. Así que sabemos dónde estaba, y yo diría que la carretera se dirigía al oeste desde allí. Así que creo que Jesús fue crucificado en algún lugar a lo largo de esa carretera occidental para que la gente que pasara le lanzara insultos. Y eso indica que estaba más hacia el sur que el lugar tradicional de la crucifixión. Todavía dentro del borde de la cantera, pero a 200 metros al sur de la tumba y no a 40 metros al este. Así que el lugar de la crucifixión en el Jerusalén actual está en algún punto a lo largo de David Street. Pero sin levantar esa concurrida calle de Jerusalén, no es seguro que la polémica llegue a resolverse definitivamente.
Tengo la sensación de que el emplazamiento del lugar de la crucifixión está por allí. Pero dónde exactamente, no lo sabemos con certeza. Aunque las excavaciones recientes debajo del Santo Sepulcro han aportado numerosos indicios fascinantes de la historia de la Iglesia, muchos investigadores insisten en que la prueba más importante se encuentra en un rincón aparentemente insignificante de la gran estructura. Es un lugar que no fue restaurado como los demás. Esta es una pequeña capilla que pertenece a la iglesia siria, que incluye una reducida cámara, en la cual hay lecho de roca al descubierto. En el lecho de roca hay una antigua cueva funeraria. Esa cueva es, según la tradición, la tumba de José de Arimatea y Nicodemo. La cueva es típica de la época de la Segunda Muralla, algo que es muy característico del tiempo de Jesús. Los investigadores indican que esta humilde cueva funeraria es una prueba de que esta zona era un cementerio en el siglo I después de Cristo. Y una tentadora visión de lo que puede estar bajo la suntuosa decoración de la tumba de Jesús. Esta es la mejor prueba para el problema de la autenticidad del Santo Sepulcro. Aquí tenemos una tumba que se remonta a la época del Segundo Templo. Es inequívoco. Así que Elena encontró un cementerio judío del siglo I. De eso no hay duda. Para mí, como arqueólogo, ese pequeño y bastante descuidado rincón de este edificio tan complejo es uno de los lugares más importantes de la iglesia. Para muchos expertos, el registro arqueológico debajo de la iglesia del Santo Sepulcro provee argumentos poderosos de que, en efecto, se extiende sobre los lugares auténticos de la muerte y entierro de Jesús. De las posibles alternativas, la que creo que tiene, con mucho, más posibilidades de ser el lugar auténtico es la iglesia del Santo Sepulcro. Creo que la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar correcto. Lo que encontramos debajo de la iglesia del Santo Sepulcro es exactamente lo que leemos en el Evangelio. Creo en las tradiciones. Creo que hay que aceptar la tradición, a menos, claro está, que se tengan buenas y poderosas pruebas arqueológicas en sentido contrario. No creo que lleguemos a tener pruebas concluyentes, pero las que tenemos, tomadas de manera global, sugieren que este podría ser el lugar exacto donde Jesús fue ejecutado y enterrado. Al final, la mayoría de los expertos admiten que tal vez nunca podamos probar de manera concluyente dónde murió y fue enterrado Jesús. Pero quizás así es como debe permanecer. Espero que nunca podamos, porque si alguien llegara a probar que esta es la tumba donde Jesús fue enterrado, sin lugar a dudas, pasaría algo muy triste. Que la gente empezaría a venerar la tumba. La gente veneraría la tumba. No adoréis la tumba, por favor. Adorad al Señor Jesús resucitado, porque ese es nuestro ministerio en la tumba del jardín. Dirigir a la gente a Jesús, que murió, que fue enterrado y que luego resucitó. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres vinieron al monumento, trayendo los aromas que habían preparado. Y encontraron removida del monumento la piedra, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Se les presentaron dos hombres vestidos de hábitos deslumbrantes y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que no vive? No está aquí, ha resucitado. Los devotos cristianos creen que la primera mañana de Pascua Jesús resucitó de entre los muertos para traer la salvación a todo el mundo. Es la base de la fe cristiana, aunque no haya pruebas empíricas que lo demuestren. Mientras la arqueología le permita a los peregrinos seguir las huellas de Jesús,
En última instancia, ese es un viaje que solo puede ser terminado por la fe. La arqueología, la historia, todas estas disciplinas son maravillosas ayudas para nosotros si nos son útiles para estar más seguros de lo que creemos. Pero no hay que olvidar que la creencia es la fe. Basamos nuestra fe en lo que no se ve. En el pasado, la arqueología y la fe eran más o menos antagónicas. La fe intentaba usar la arqueología para probar que era auténtica. La arqueología a veces era manipulada, guiada erróneamente por la fe para buscar cosas concretas. Creo que en años recientes han mantenido una relación mucho más beneficiosa. Ni que decir tiene que si la fe cristiana o cualquier fe quiere tener profundidad, necesita entender sus tradiciones en su contexto histórico. Lo que hace la arqueología por nosotros es contextualizar el relato del Evangelio. Simplemente entendemos mejor cuando los Evangelios dicen que Jesús fue allí o dijo tal cosa. Ahora lo entendemos porque la arqueología pone al descubierto el aspecto que tenía, las cosas que estaba haciendo la gente, las costumbres, los instrumentos. Ese es el auténtico valor de la arqueología. En realidad no prueba nada, solo aclara muchas cosas.